Hace tiempo que vengo con ganas de hacer un vídeo cortito sobre la figura de Joseph Ratzinger, porque es un personaje que a mí me gusta mucho, y me gusta mucho sobre todo por sus contradicciones y sobre todo por su evolución histórica. En cierto modo me siento identificado con él, salvando las distancias enormes, pero yo me siento identificado, no lo puedo evitar. Hay otros personajes en la historia con los que me pasa lo mismo. Joseph Ratzinger, de joven, en sus inicios, muchos ya lo, o sea, no creo que vaya, yo no voy a contar aquí nada que nadie que la mayoría no sepamos. Lo que pasa es que bueno, me apetece contarlo, me apetece decirlo, porque si Joseph Ratzinger en el final de su pontificado era, bueno, calumniado como un papa conservador, yo nunca diría conservador, pero bueno, con ese guiño que le hizo a la vieja y tradicional misa de siempre, con su motu propio, que fue criticadísimo en la iglesia. Yo conozco mucha gente del clero y puedo decir que había verdadero enfrentamiento. Como siempre en la iglesia es un enfrentamiento solapado, es decir, nadie llega a las manos, se guardan las formas, pero el enfrentamiento es brutal, era brutal. El motu propio aquel molestó a mucha gente, dentro de la propia iglesia molestó muchísimo. Yo recuerdo un cura que me llegó a decir una estupidez tan grande como que ¿por qué te interesa a ti la vieja misa? Me decía, la vieja misa. Esa vieja misa en latín y de espaldas al pueblo, me decía el muy ignorante, o el muy manipulador, decía, es lo más antidemocrático que existe. Es increíble, ¿no? Él ignora. Ese cura moderno que habla de que la vieja misa se daba de espaldas al pueblo. No se da de espaldas al pueblo. Es que tanto los fieles como el propio oficiante, el sacerdote, lo que están es mirando de frente a Oriente, de donde viene la luz, a Dios, al sagrario. Es que en la misa lo importante realmente es el sagrario, no el populacho, no el pueblo, ni tampoco el curita. Es que no es así. Eso, fijaros, os va a llamar la atención y a algunos va a parecer una locura. Pero yo, que he tenido a veces, claro, yo vengo del ateísmo, yo fui cristiano, ya lo he contado en una ocasión, no sé si esos vídeos son de los que se han perdido, pero yo fui cristiano católico naturalmente, como nací a principios de los años 60 en la España de Franco, pues mi familia naturalmente era católica, íbamos a misa todos los domingos, se respetaban todas las tradiciones, las normas católicas, era una familia típicamente católica. Yo a los 14 o 15 años, yo naturalmente fui a un colegio católico que empezó a introducirse en él, como en tantos lugares católicos en aquella época, la teología de la liberación y por tanto las ideas comunistas. Allá no sé, quizás con 14 o 15 años yo empiezo a perder la fe además de una manera dolorosísima, porque para mí ir perdiendo la fe era algo que me producía dolor, mucho dolor, muchísimo, pero sin embargo la perdía. De hecho, de ese colegio salimos la mayoría, todos yendo directos al Partido Comunista. Así fue aquella España, eso ocurrió, y no solamente ocurrió en España, ocurrió en muchos sitios. Bien, pues en esos tiempos se estaba cocinando el Concilio Vaticano II, o ya se estaba empezando a implementar. Yo recuerdo perfectamente en la iglesia de mi barrio, cuando siempre se había comulgado de rodillas, estaban los reclinatorios puestos, para que la gente llegáramos, nos arrepilláramos y el sacerdote nos daba la comunión. Fue implantarse el concilio y retiraron los reclinatorios, los quitaron para que la gente no se pudiera arrodillar ante el Santísimo antes de comulgar. Además, cuando alguna persona más mayor se arrodillaba, era el mismo cura el que impertérrito no bajaba la hostia a la boca del que iba a comulgar, le hacía así con las manos el gesto de levántate, con una cara bastante autoritaria, y obligaba a esa persona que se había arrodillado a que se pusiera de pie para darle la comunión. Y luego, poco más tarde, fueron los mismos curas los que fueron imponiendo, no fue un reclamo del pueblo como nos cuentan ahora, eso es mentira, fueron los propios curas los que fueron imponiendo la costumbre de dar la comunión en la mano. Pero eso fueron los curas, no es que el pueblo lo pedía, el pueblo es pueblo. El pueblo no pide generalmente, el pueblo pues es una amalgama de gente, unos pueden pensar de una forma, otros de otra, pero es que a nadie se le había ocurrido la idea de comulgar cogiendo la hostia con la mano. Entonces es una idea que tiene que surgir de algún lado. Esa idea surgió de la propia iglesia. Bien, pues en esos tiempos
tan convulsos del concilio, en la que yo recuerdo en mi propio colegio, pues por lo menos 4 sacerdotes que había, que yo he ido conociendo en el transcurso, y ya no digamos religiosos, se abandonaban, colgaban los hábitos y se casaban con una señora, o se iban a vivir con, yo que sé, a una comuna. Es que esa época fue la leche. En esos tiempos del concilio, Ratzinger fue uno de los impulsores de todo aquello. O sea, Ratzinger estaba en los sectores más progresistas de la Iglesia Católica en aquella época, cuando fue profesor de la universidad y tal, como todos sabemos. Ratzinger incluso llegó a estar a favor del celibato voluntario. Fijaros, las ideas tremendamente progresistas que tenía ese señor Ratzinger. Y los que hayan leído un libro que yo recomiendo, a mí me gustó mucho, en el que Ratzinger cuenta su biografía y que se llama Mi vida, irán viendo cómo y por qué este hombre va sufriendo la evolución que sufre. No, naturalmente a Ratzinger le nombran papa porque los que gobiernan le consideraban de los suyos. Era un hombre del concilio. Fue uno de los supervivientes del concilio, por decirlo de alguna forma, que llegó al papa, a ser papa. Pero Ratzinger va sufriendo una evolución en su vida. Ratzinger cuenta que una de las cosas que le llama la atención es ver la crisis de autoridad que estas ideas modernistas estaban causando entre los jóvenes. Él era profesor de universidad y él ya lo notaba entre sus propios alumnos. Coincide que llega el Mayo francés, el Mayo del 68. Todo ese tipo de cosas. Él va cuestionándose que empieza a haber graves problemas y graves peligros para el mundo y se empieza a dar cuenta de que las tesis que él mantuvo en su juventud eran erróneas. Así lo cuenta en su libro. Y poco a poco empieza a abrazar la tradición. Digamos que es un converso. Por eso me recuerda en cierto modo a mí, porque yo también estuve en tesis progresistas de joven. En tesis comunistas, literalmente, no progresistas. Entonces, yo me identifico mucho con este señor, porque, claro, uno va viendo luego cómo termina y, claro, te cuentan muchas personas, pero no te fíes de Ratzinger porque Ratzinger también es un modernista. Y sí, claro, efectivamente, si uno coge los escritos primeros del cardenal Ratzinger, pues claro, ahí se encuentra con todo lo peor de la modernidad, del modernismo en la Iglesia que dio lugar al Concilio Vaticano II. No olvidemos que en el concilio, precisamente, los obispos alemanes fueron los mayores impulsores de todas las reformas. Y él era alemán. Entonces, de ahí vino el problema de Alemania. Pero vamos, no es que el problema venía de Alemania, el problema estaba ya en toda la Iglesia, ¿no? Pero había por sectores, la Iglesia española era más conservadora o más tradicionalista. Sin embargo, la Iglesia española pues fue servil, naturalmente. Hubo una carta de protesta de algunos clérigos españoles, pero aquello se mandó a callar y todos obedecieron. Es una de las cosas que tiene la Iglesia, la obediencia. Y la obediencia, pues bueno, a veces será buena. Naturalmente, muchas veces es buena, claro. Pero a mí me gustaba más, por ejemplo, la postura que tomó Monseñor Lefebvre. Pero bueno, eso ya va en gustos. Habrá gente que diga que no. A mí, de hecho, aquella postura inicial de Monseñor Lefebvre, no hablo de la evolución que luego ha sufrido el movimiento que crea Lefebvre, no me refiero a eso ya es otro cantar. La fraternidad, en fin, ya de nuestros días ya no sabría yo cómo etiquetarla, pero sí, el movimiento inicial de Lefebvre es completamente lógico, su postura es completamente lógica. Bueno, pues en cierto modo, Ratzinger le pasa lo mismo, solo que en diferido. O sea, él está entre los creadores, los impulsores de todos los cambios nefastos en la Iglesia, pero cuando se da cuenta de su error, honestamente rectifica. Y rectifica hasta el extremo de llegar a hacer escritos como uno que voy a publicar ahora en un próximo vídeo, en el que él hace un análisis a la luz de la tradición de lo que ha ocurrido tras el concilio. Desde el punto de vista litúrgico. Y bueno, ese libro, ya digo, del que voy a hablar más tarde en un próximo vídeo, es una apología constante de la vieja misa, es decir, de la misa tradicional. Y claro, cosas como esa jamás se las iba a permitir a un papa de nuestros días. Era imposible. O sea, Benedicto XVI fue nombrado papa porque era de ellos, pero de alguna forma les traicionó, pero por honestidad. O sea, es decir, es un hombre que sufre una lucha interior muy comprensible, una evolución interior que le va llevando a acercarse a las tesis de la tradición, abandonando los lugares de los cuales él procedía. Era justamente el lado opuesto. Por eso me resulta muy interesante, muy agradable y muy cariñosamente querida la figura de este hombre, porque de alguna manera pues yo me identifico.